Nuestra serie dice, todos elegimos un rey, y la prédica de hoy dice, pero sigo siendo el rey. Les pido un minuto de honestidad. ¿Cuántos de ustedes en alguna vez de su vida cantaron esa famosa canción del rey, del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez? No levanten la mano para que no se evidencie a nadie. Pero fíjense que nunca hasta hoy me había detenido a pensar en la letra de esta canción y me doy cuenta que su mensaje tiene un contenido muy impactante para nosotros los cristianos, porque esta canción resume una creencia muy arraigada en el pueblo mexicano y, a decir verdad, creo que en todas las personas en el mundo, la creencia de pensar que somos libres de hacer y deshacer, de ir y venir sin esperar la autorización o la aprobación de alguien. Solo veamos las líneas del coro que dice así: con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sí se la saben, sí se la saben. Y viéndolo bien hasta me da risa porque, como dice, no tengo trono ni tengo reina, pero sigo siendo el rey. O sea, no tengo a quién gobernar, probablemente me tengo a mí mismo, que es la parte que nos importa hoy. Y quienes hemos comprendido el mensaje del Evangelio y buscamos vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesús, tenemos la responsabilidad de confrontar las enseñanzas de la Biblia con lo que creemos de manera común en nuestra cultura. Y esta canción claramente en su contenido expresa una verdad contraria al Evangelio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿De verdad la Biblia afirma que somos libres y que somos nuestros propios reyes? De acuerdo con la Biblia, la perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. Por esa razón, nos fue dada una Biblia para que a través de un estudio dedicado y disciplinado podamos darnos cuenta cómo Dios nos ve. De otra forma, ante la ignorancia de lo que dice la Biblia, pues a pesar de que digamos que somos cristianos, seguiremos viviendo como nuestros propios reyes, aunque no tengamos ni trono ni reina. Amigos, la Biblia contiene hermosas historias muy interesantes, como lo que estamos leyendo ahora en el primer libro de Samuel. ¿Quiénes de ustedes todos los días leen primer libro de Samuel? Faltan algunos, gracias por su honestidad, pero no estamos de acuerdo. Queremos que usted lea la Biblia, porque la Biblia tiene hermosas enseñanzas como la que hoy vamos a ver. Hoy nos toca hablar del famosísimo rey Saúl, nos toca despedazarlo. Un rey que fue ungido por Dios para que guiara al pueblo de Dios, pero un rey que cometió sus locuras y eso le llevó a perder su trono. Así es que yo les invito a que ocupemos un momento para orar y que Dios nos ayude a tener una enseñanza en este día. Amigo, hermanos, yo quiero decirles algo. Si usted está hoy aquí, créame, he orado que Dios nos dé una palabra. Ya me la dio a mí, yo ya tuve que hacer meditación y reflexión de ella para mi diario vivir, pero les toca a ustedes. Si usted ha venido hoy, abra su mente, abra su corazón. Oremos a Dios que nos ayude a recibir su mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí junto con tu familia, la familia que tú has rescatado a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque estamos vivos, porque a pesar de las dolencias o las enfermedades que padecemos, hoy estamos aquí. Y damos gracias por las personas que nos miran a través de las redes sociales. Algunas de ellas están en cama, están impedidas de estar aquí, pero gracias, Señor, por estos medios para poder extender la predicación de tu palabra hasta ellos. Señor, venimos ante ti con nuestro corazón en la mano, diciéndote, Señor, toma nuestro corazón, rompe ese corazón que es como una piedra y cámbialo por un corazón sensible a tu voz. Que hoy tu palabra penetre como lo es la espada de doble filo hasta lo profundo de nuestros huesos y discierna las intenciones de nuestro corazón. Oramos, Señor, especialmente hoy nuestra hermana Conchita se ha hecho cargo de los bebés. Estos bebés que no saben ni siquiera por qué están aquí
y son inquietos y lloran, te ruego, Señor, dales de tu paz. Que los bebés puedan estar tranquilos para que sus padres puedan escuchar tu voz esta mañana. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios, hoy nuestra hermana Conchita dijo, yo atiendo a los bebés. Así que el próximo domingo ando buscando a alguien que levante la mano, no veo a nadie, pero al final puede acercarse y decirme, pastor, yo un domingo a la vez, unos de nosotros. Bueno, vamos con nuestro tema, pero sigo siendo el rey. No sé si algunos pastores van a ver esto en las redes y van a decir, bueno, este pastor, ¿por qué anda predicando canciones del mundo? No, van a ver al final, es una contundente enseñanza de la Biblia. Pero vuelvo a repetir, esta canción tiene un profundo significado en nuestra cultura, en lo que somos como mexicanos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Es un capítulo muy largo, si usted ya lo leyó, se va a acordar de él. Vamos a ir leyendo algunas porciones para que podamos de ahí tomar la enseñanza para nuestra vida. Así es que empezamos con la primera parte, usted acompáñeme en la pantalla y dice así: un día Samuel le dijo a Saúl, léalo conmigo por favor, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¿Alguien tiene duda de lo que significa la ira de Dios? ¿Alguien no cree en lo que es la ira de Dios? Aquí tenemos un buen ejemplo. Nuestro Dios está enojado y está enojado contra los amalecitas, porque cuando su pueblo iba saliendo, eso se narra en Éxodo, iba saliendo rumbo al desierto, venían saliendo de Egipto, traían su bolsa de ropas, su bolsa con alimentos, traían a las mujeres embarazadas, a los ancianitos, a los niños, a los de brazos, venían jalando sus carretas, sus animales, y les sale al encuentro los amalecitas. Los amalecitas ya era un pueblo guerrero, los amalecitas venían armados y no tuvieron piedad del pueblo de Dios. En ese momento se nos narra en Éxodo 17 que Dios obró poderosamente y logró que el pueblo de Dios se defendiera. Pero Dios le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Dios le había prometido a su pueblo cuando lo sacó de Egipto y le dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo quitaré de enfrente a tus enemigos. Yo pelearé por ti. Y ahora que hubo alguien que se atrevió a tocar al niño hermoso de Dios, Dios se enoja profundamente con los amalecitas. Dios lo tomó como un asunto personal y lo puso en la bandeja de sus pendientes. Y justamente ahora, cuando Dios elige a Saúl como el rey de Israel, le da la orden de ir a cobrar una venganza, una deuda que los amalecitas tenían pendiente con el pueblo de Dios. Esta es la razón de la crudeza del pasaje. Dios está muy enojado con los amalecitas, y esto que leemos es una pequeña evidencia de cuando Dios aplica su justicia. Por eso me río cuando a alguien se le poncha la llanta del auto y dice: ay, es que Dios está enojado conmigo. Ay, choqué el vehículo, Dios está enojado conmigo. Ay, me torcí el tobillo, Dios está enojado conmigo. Por favor, cuando Dios se enoja, dice: destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos, todo. ¿Tenemos duda de la ira de Dios? En un momento vamos a platicar lo que hizo Saúl, pero vamos a detenernos un momento. El punto en esta primera parte de la historia es que Dios le dio una orden a Saúl. Le dijo: ve y destruye todo.
una orden que Saúl debía cumplir. Para eso Dios le ungió como rey, para que comandara al ejército israelita y peleara las batallas contra sus enemigos. Gracias a Dios, hoy día no tenemos que ir a ningún frente de batalla para pelear con nadie. Vivimos en tiempos distintos en donde somos gobernados por leyes civiles para ayudarnos a vivir en paz. Sin embargo, la Biblia está llena de mandamientos y tareas que Dios nos pide que cumplamos al pie de la letra y que se aplican en toda nuestra forma de vivir. Y así llegamos al primer punto de esta prédica, y es: Dios es nuestro rey y nuestra parte es obedecer. Dios es rey y a mí me toca obedecer. ¿Por qué Dios nos da mandamientos que cumplir? Porque Él es nuestro creador y nuestro dueño, y a través del Señor Jesucristo nos ha llamado a vivir bajo su reino. Vivir bajo el reino de Dios es vivir haciendo las cosas a su manera. Es por esta razón que en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos un montón de leyes, de mandatos, de preceptos, de tareas que Dios nos pide hacer. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que dice Éxodo 20? ¿Qué está en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Y por ejemplo, hay otro pasaje muy hermoso en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 3. Lo vamos a leer porque dice así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Dios creó este mundo, pero Dios lo creó dentro de un plan, y ese plan se cumple día a día. Y una parte muy importante de ese plan es que quienes hemos sido llamados a creer en el Evangelio vivamos en obediencia a Dios. Obedecer no nos ayuda a ganar derechos ni privilegios delante de Dios. La obediencia por sí sola no nos promete la salvación, no nos logra el perdón de nuestras faltas. Obedecer los mandatos de Dios nos guían a experimentar la vida de paz y prosperidad que Dios nos ha prometido. Así es que, amigos, nuestra relación con Dios dentro del reino de Dios está fundamentada en nuestra obediencia. Por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y con Eva? Cuando Dios los hubo creado, les hizo una prueba de obediencia. Les dijo: pueden comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen van a morir. Y Adán y Eva pecaron y murieron, y hasta el día de hoy seguimos pagando los platos rotos de esa mala decisión. Desde Adán, la relación entre Dios y nosotros está basada en nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es nuestro dueño, le pertenecemos a Él. El hombre cree que es libre de decidir, pero no es libre porque se pertenece a Dios. Y al leer la Biblia vamos a darnos cuenta de que Dios, a través de toda la Biblia, está todo el tiempo llamando a su pueblo a la obediencia. Inclusive hay pasajes muy severos donde nos damos cuenta que el pueblo no pudo cumplir esa obediencia. Y vamos a avanzar en una porción un poquito más extendida. En el mismo capítulo 15 vamos a leer versículos 17 al 19. Es una historia muy interesante. Si usted no la ha leído, la puede después ver con calma en su casa, todo el capítulo 15. Pero dice así, léalo conmigo en la pantalla. Dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí
y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego se dio vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, dijo Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Cuando leemos esta fracción, podemos darnos cuenta del gran error de Saúl. Dios le dijo: ve y acaba con todo. Y Saúl va y acaba con todo, excepto que trae al jefe, a Agag, lo trae vivo y se trajo lo mejor del ganado. ¿Qué había en la mente del rey Saúl para haber hecho esto? Número uno, Saúl llegó a pensar que él había llegado al trono por sus méritos, por su altura, por su carisma, por su capacidad para pelear en batalla. Y eso él creyó que le daba la libertad para hacer o modificar lo que Dios había ordenado hacer. Y segundo, a Saúl se le olvidó que por encima de él como rey de Israel todavía existía el Dios supremo, el Dios de Israel. Y como su rey, Saúl debía obedecer al pie de la letra cada orden que Dios le había dado. Pero Saúl consideró que como era el rey de Israel y él es supremo ante el pueblo, él tenía la libertad de modificar las órdenes que Dios le había dado. Así que dejó con vida a Agag. ¿Qué significa que haya dejado con vida al rey de los amalecitas? Había la costumbre de los reyes cuando iban a la guerra que traían prisionero al jefe del otro pueblo y entonces lo degollaban delante de todos. Y era una especie como de trofeo de la guerra que el rey de este pueblo traía al rey del otro pueblo para degollarlo delante de todos, y eso era un acto de triunfalismo sobre aquella nación. Y dice él que trajo los mejores animales para ofrecérselos al Señor. En realidad sabemos que en las batallas que se celebraban en ese tiempo, cuando atacaban a otra nación, sacaban todo lo que encontraran de cosas valiosas, de cosas preciosas, entre ellos los animales, para enriquecerse. Entonces dejaban desvalidos a aquel pueblo y ellos se traían la riqueza, y fue justamente lo que está haciendo Saúl. Queridos amigos, ¿saben cuál es el gran problema que tenemos hoy día? Al igual que Saúl, nuestro principal problema es que somos desobedientes. Podemos mirar a Saúl y decimos: qué necio, qué rebelde, qué desobediente Saúl. ¿Por qué no hizo las cosas como Dios se lo pidió? ¿Por qué desobedeció a Dios? Pero el problema no es de Saúl, el problema es nuestro, porque también a nosotros Dios nos ha ordenado cosas que tenemos que hacer, pero no ponemos atención, no leemos la Biblia, ignoramos lo que Él nos manda, y entonces pues acabamos desobedeciendo a Dios y ni cuenta nos damos que le estamos desobedeciendo. Porque tenemos un problema en el fondo. Nuestro problema real es que nos constituimos en nuestros propios reyes y establecemos nuestro propio reino. Nuestro reino es ese espacio en donde nos encanta sabernos libres para decidir, para hacer y deshacer. Amigos, hermanos,
este es un mensaje del centro del Evangelio, el reino de Dios. Existe el reino de Dios y existe nuestro reino. Y una de las cosas más difíciles es cómo podemos hacer para entregar mi reino al reino de Dios. Cómo desaparezco, cómo acabo con lo que es mi reino para dar paso al reino de Dios. Por eso llega a suceder que todos en esta sala, inclusive su pastor, todos somos cristianos, pero creemos en Dios, pero seguimos siendo nuestro propio rey. Tratamos de obedecer a Dios, pero seguimos siendo nuestro rey. Asistimos a la iglesia, pero seguimos siendo nuestro propio rey. Nos decimos discípulos de Cristo, pero seguimos siendo nuestro propio rey. Nuestro problema real es que somos nuestros propios reyes al mismo tiempo que decimos que somos hijos de Dios. El resultado es que acabamos concibiendo a Dios como nuestro copiloto, como nuestro ayudante. Y entonces, cada vez que nos aprieta el zapato, cada vez que hay adversidad, cada vez que hay crisis, corremos a Él. Como dice el Salmo, como nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero entonces no vemos a nuestro Dios como el único Dios vivo y verdadero, como nuestro Rey, como la máxima autoridad en el universo, al cual debo someterme en obediencia. Déjenme avanzar. Hay otro texto, el mismo pasaje, versículos 22 y 23. Y entonces Samuel le dice a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo le invito a que ponga en la justa dimensión los pecados que está diciendo Dios a Saúl en este momento. No está hablando de secuestrar personas, no está hablando de personas alcohólicas o drogadictas, no está hablando de asaltar bancos, no está hablando de los grandes pecados que nosotros decimos. Está hablando de algo que simplemente es tan sencillo como la rebeldía. Y dice: ser rebelde, desobediente, es como un pecado, como alguien que anda consultando a los brujos y los adivinos, como aquel que va por la vida de manera soberbia y arrogante, como aquel que es idólatra. Estoy seguro que varios de nosotros, quiero suponer, que si voy a sus casas ya no tienen alguna imagen como alguna vez llegaron a tenerla. Y entonces ustedes podrían decirle: idolatría, yo estoy limpio, que vayan a mi casa, yo tengo nada. Pero dice Dios que el que es rebelde y desobediente es como si fuera un idólatra. A lo mejor voy a su casa y no encuentro ninguna imagen, pero si yo pudiera entrar a su corazón, ¿qué me encontraría? El planteamiento que Dios le hace a Saúl es muy claro: prefiero la obediencia antes que los sacrificios. Y el punto número 3: Dios quiere mi obediencia, no mis sacrificios. ¿Qué significan los sacrificios aquí? Los sacrificios son las cosas buenas que entregamos para ganarnos el favor de Dios. ¿Qué hacían en antaño los pueblos? No había lluvias y ofrecían ofrendas y sacrificios al Dios de la lluvia para que hubiera lluvias. Querían tener abundantes cosechas, iban y entregaban sacrificios al Dios de la agricultura, de la fertilidad, para que les diera abundantes cosechas. Alguien no tenía hijos, entonces hacían ofrendas al Dios de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad, para que le diera descendencia. Los sacrificios tienen la idea que yo le doy a Dios para ganar algo. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios está pidiendo es obediencia. Y lo paradójico es que cuando Dios pide obediencia, nos está pidiendo renunciar a nuestro propio reino, a nuestros planes, a nuestros deseos y sueños. Lo lamento que se los diga de sopetazo, pero lo mismo entendí yo cuando hice este mensaje. Esa es la lección más importante del aprender a caminar como discípulos de Cristo. Obedecer a Dios nos llevará a perder nuestro trono y nuestro reino.
Amigos, hermanos, Dios quiere nuestra obediencia. Y estoy seguro que ustedes se están preguntando, como me pregunté yo, ¿y cómo le hago? Si yo ya nací desobediente, yo ya nací rebelde. Yo sé, decía Pablo, yo sé que quiero hacer el bien que yo debo hacer, pero no, acabo haciendo el mal. Hay un mal en mí. ¿Qué puedo hacer si el deseo de Dios es que sea obediente, pero yo soy desobediente? Y de verdad estoy muy contento por la conclusión a la que Dios me llevó. Se las voy a compartir, pero es la respuesta. Usted quiere a partir de hoy, usted dice, ok, Pastor Joel, ya entendí que debo ser obediente. ¿Cómo le hago? Porque de verdad yo quiero ser obediente. A partir de ahora que salga esta mañana, yo voy a ser obediente. Le voy a decir lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿ok? O lo que Él enseñó. Número 1, Jesús dijo en Marcos 1, 14 y 15. Jesús se fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios, y Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Para ser obedientes debemos arrepentirnos. Para ser obedientes debemos arrepentirnos. ¿Qué significa esto? Reconocer que tengo mi propio reino, que tengo un área de mi vida en la que yo no quiero que Dios entre, porque yo ahí quiero mandar, quiero gobernar. No necesito la ayuda de Dios. Yo puedo con eso. Yo he estudiado, yo tengo una carrera, tengo una preparación, tengo experiencia, he vivido. Ahí, Señor, no hace falta que te metas. Ahí puedo yo solo. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, está diciendo reconoce que hay áreas de tu vida en donde no me has dejado entrar, y tienes que renunciar a esos espacios donde tú eres tu propio rey. Renunciar a mantener mi reino es ese espacio donde tomo mis propias decisiones. Y entonces la siguiente parte, creer en el evangelio, reconocer que mi rey ahora es el Señor Jesucristo. Y entonces yo me confronto con el Rey Jesús, que es el Rey del evangelio, y mi reino queda destruido. Número 2. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo esta parte que está en Mateo 6. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedir que venga el reino de Dios es una muestra de que estoy dispuesto a someterme a la autoridad del Rey Jesús. Dios podría obligarme a que yo me someta a su autoridad, pero Él prefiere que yo lo pida y que yo esté dispuesto a que su reino venga a mi vida. Queridos amigos, no hace falta ir a ningún lugar, no hace falta hacer ningún tipo de terapia para empezar a ser obediente. Lo primero que tenemos que hacer, número 1, reconocer que en algunas áreas de nuestra vida somos nuestros propios reyes. Hay espacios, nuestra vida profesional, nuestro hogar, nuestra vida personal, nuestros negocios, nuestros estudios, nuestras amistades. Hay áreas donde, por favor, Dios, ahí no te metas. Eso déjamelo ahí. Y por favor, ayúdame a que funcione bien. Ayúdame a que funcione bien. Número 1, arrepentirnos y renunciar a eso. Número 2, el decir: venga tu reino, que se cumpla en mí tu voluntad. Y la tercera y la más difícil tiene que ver con esta foto, que tiene mucho que la tengo guardada en mi computadora porque conquista mi corazón. No es el Señor Jesús, es foto de una película, pero es una persona que está representando a Jesús. Y Jesús está en el momento más difícil de su vida. Jesús había dejado su trono junto al Padre. Fue humillante para Él dejar al Padre y hacerse hombre. Y una vez que fue hombre, fue humillado por los líderes del pueblo. Y después fue humillado por los romanos.
Y después fue latigazos, fueron corona de espinas y finalmente fueron clavos en el madero. Él sufrió un castigo y él sabía que iba a morir. Él se lo dijo 3 veces a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres para ser crucificado y para morir. Cuando el Señor Jesús está ahí de rodillas, Él sabe lo que viene y está sufriendo. Y vean lo que Jesús dice: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por favor, meta su mente en este texto. He preguntado: ¿usted cree que el Señor Jesús quería ir a la cruz del Calvario? ¿Usted cree que él estaba diciendo: sí, yo quiero ir a la cruz, crucifíquenme, sí, yo voy a la cruz? Pues no. Él le dijo a su Padre: tú tienes todo poder, y si tienes todo poder, evita que yo vaya a la cruz. Aparta de mí esta copa. No quiero morir, no quiero ir a la cruz. Pero él acabó diciendo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Queridos amigos, obedecer a Dios en la gran mayoría de las veces no será el camino más fácil, será el camino más difícil. Y en la mayoría de las veces tal vez sean los caminos por donde no quisiéramos ir. El camino de la obediencia no es el camino donde yo me esfuerzo cada mañana por ser mejor. No necesito un curso de potencial humano para que me digan: tú eres el ombligo del universo, levántate, mírate al espejo y dite a ti mismo: tú puedes. El camino de la obediencia es estar de rodillas ante Dios diciendo: Señor, yo renuncio a lo que a mí me gusta, a lo que a mi corazón le place, porque quiero dar oportunidad a tu reino viniendo a mi vida. Es cerrar nuestros ojos y esperar que el reino de Dios se cumpla en nuestras vidas, pase lo que pase. Miren, hoy día polula la doctrina de la prosperidad. Iglesias donde le siguen diciendo a la gente: si tú eres pobre, ven a Dios para que seas rico. Si tú estás enfermo, ven a Dios para que tú seas sano. Si tú tienes problemas, ven a Dios para que no tengas problemas. Es doctrina barata y falsa. Porque el camino que nos mostró el Señor Jesucristo es el camino de la cruz. Díganme ustedes cómo acabaron los 11 discípulos del Señor Jesucristo. ¿Murieron ricos? ¿Murieron con títulos? ¿Les hicieron unos mausoleos de tipo emperador? ¿De dónde sacamos nosotros la idea de venir a Cristo para que entonces seamos más ricos, más sanos y más fuertes? De la idea del mundo. Porque vivir en obediencia es el camino de la humildad, permitiendo que nuestro corazón rebelde sea transformado por un corazón sensible a la voz de Dios. Así como Jesús dobló sus rodillas en el huerto de Getsemaní, te invito a que cada día dobles tus rodillas y con humildad pidas que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. ¿Podemos cometer los mismos errores de Saúl? Sí, los hacemos. Somos desobedientes, su pastor es desobediente. Pero hay un camino, el camino de ir a Cristo y de encontrar en Él la manera de ser obediente. La manera de ser obediente es darme cuenta en qué áreas de mi vida yo no quiero que Dios mande, porque yo quiero mandar ahí. Y no dejamos que Dios se meta. Queridos hermanos, no hay otro camino más que viniendo a Cristo y doblegándonos delante de Él todos los días. Y algún día, de algún año de nuestra vida, y ojalá que sea antes que nos muramos, podremos ver y alguien nos va a decir: oye, te veo diferente, como que has cambiado. Será la obra de Dios en nosotros. Alguna vez en una clase de discipulado le decía a unas personas nuevas: es que tenemos que venir a Dios arrepintiéndonos cada día. Y me dijo esa persona: no, yo ya me arrepentí cuando creí en Cristo, yo ya no me puedo arrepentir más. ¿Usted cuándo fue la última vez que pidió perdón a Dios de rodillas, diciendo: Señor, perdóname,
no merezco tu amor, quiero entregarte mi vida, quiero que tu reino venga a mí. Ese es el camino de la obediencia y es el camino de la bendición de Dios a nuestra vida. Y yo soy honesto, no creo que porque usted haga eso al día siguiente se va a sacar el melate o la lotería, ni tampoco creo que se vaya a curar automáticamente, ni creo que salga de sus problemas automáticamente. Ese no es el evangelio. El evangelio es Dios siendo el rey de nuestra vida a pesar de. ¿Sabe por qué? Porque la idea de Dios no es que logremos la vida más cómoda y más bonita en este mundo. Dios ha planeado que esa vida sea en la vida celestial. Y hoy día cuando oramos por una persona porque Dios cure su vida, porque está muy enferma y llega a morir, nosotros podemos declarar, decir: gracias, Señor, porque tú cumpliste tu palabra y la has sanado. Y allá donde está ya no hay enfermedad. No lo hizo en esta tierra, no lo hizo en el momento que yo quería, pero Él va a cumplir su palabra y Él va a sanarnos. Y allá en el cielo no hay deudas, no hay crisis, no hay pleitos, no hay amargura, no hay miedo. Allá es la vida en plenitud que Dios nos ha prometido. Pero mientras somos llamados a obedecer a nuestro Dios. Quiero invitarte a que estemos de pie. Vamos a orar y después de terminar vamos a cantar este canto nuevamente que entonamos hace un momento. De lo mejor de nuestra vida es obedecer a Dios. Estemos de pie y si gusta, ore conmigo estas palabras. Padre, estamos ante ti, reconociéndonos como personas desobedientes. Sabemos que el pecado está en nuestra carne, en nuestro ADN. Así como todos los días sudamos por el calor, también de nuestra carne destila la desobediencia y la maldad. Pero reconocemos que hay un camino, el camino de la humildad. Queremos pedirte perdón porque hay áreas de nuestra vida que no hemos querido entregarte. Nos negamos a hacerlo. Queremos mantener nuestro reino en ese espacio. Y en este momento te decimos: Señor, toma mi vida en todas las áreas. En mis negocios, en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mis estudios, en mis relaciones con los demás. Señor, te pido que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí como se hace en el cielo. Y ayúdanos, Padre, para que cuando encontremos esos momentos difíciles como el que vivió el Señor Jesús en el camino rumbo a la cruz y estemos tentados a decirte: tú, Padre, tienes poder, quita esto, sáname, líbrame, ayúdame. Al final podamos también orar y decir: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la evidencia más grande de tu amor no está en la riqueza, en la salud, en la abundancia, en la prosperidad. La evidencia más grande de tu amor está mostrada en la cruz del Calvario, Cristo derramando su vida en nuestro lugar. Porque no fueron los soldados ni los líderes judíos quienes crucificaron a Jesús. Fui yo con mi pecado, con mi maldad, con mi desobediencia. Y el único que puede hacerme a mí alguien obediente es Cristo. Como dice Pablo, porque Cristo mora en mí y Cristo obra a través de mí. Señor, mira el corazón de las personas hoy reunidas. Que Cristo por su Espíritu obre con poder en nosotros, transformándonos y llevándonos a ser las personas obedientes que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.